Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Hoy es viernes. Mira, tengo que ir al barbero. Esta vaina definitivamente, que esta jodida barba es una esclavitud. Saludos para Jayron, que es quien me atiende en la peluquería a la que voy, a Barbier en la Caonabo. Ahí me llevó mi sobrino. Saludos también para él, que tengo como 3 meses que no sé de Domingo Antonio. Igual lo sigo queriendo, aunque lo vea poco. Y he notado como que después que me dejé crecer la barba, como que me parezco más a mi sobrino que lo que realmente yo pensaba. Bueno, el primer accidente impactante, de importancia, el cual yo pueda recordar en la República Dominicana, los accidentes en la década de los 80, en la década de los 90 en carretera, numerarios, o sea, importantes, eran muy comunes. Pasaban accidentes en la carretera Duarte, que era un solo carril de ida y vuelta a Santiago. Era una carretera muy transitada por transporte público de todo tipo. Habían desde camionetas que movían gente de pueblos muy recónditos hasta autobuses que de ciudades grandes como San Francisco, La Vega, Santiago, pasando por Bonao, trasladaban gente desde Puerto Plata, Sosúa, a Santo Domingo, desde el Cibao. No tanto así del sur. El sur era todavía más rudimentario, y el este, pues, el este tenía también un transporte muy rudimentario para la época, aunque habían autobuses que iban a la ciudad de La Romana y San Pedro, que eran los dos principales, las ciudades más desarrolladas que habían en la década de los 80 y la década de los 90 en el este, y ya empezaba Punta Cana a sacar la cabeza, pero no era tan común escuchar que iba y venía gente. Esos accidentes que ocurrían en las carreteras de la República Dominicana muchas veces dejaban una estela de dolor, que pocas veces cruzaban cerca de quienes a través de los medios de comunicación pues teníamos que ver cada cierto tiempo un hecho como esto. El más, o uno de los que recuerdo con más presencia, fue uno ocurrido en el año 95 entre Villa Altagracia y Santo Domingo, cuando una patana impactó de frente a un minibús que iba repleto de gente, de una cantidad enorme de personas fallecidas y heridas. Ese me impactó más porque en esos años, pues, yo tomaba la carretera de Duarte mucho con mi hermano. Yo tenía 15 y trabajaba, le asistía a veces como ayudante en los trabajos de mecánica que hacíamos a equipos que estaban en servicio en la autopista, en la ampliación de la autopista Duarte, y muchas veces nos trasladábamos en camiones de la empresa para la que él trabajaba, cabezotes que tenían colas de movilización de equipo pesado. Cuando uno ve accidentes ocurrir, como quizás el primer accidente importante que yo hice conciencia, un accidente de avión, fue el accidente que ocurrió en Puerto Plata, cuando una aeronave, un vuelo charter con destino a Europa, Alemania específicamente, cayó en las costas de Puerto Plata. Luego una investigación determinaría que fue una abeja de las que cargan lodo que tapó uno de los tubos pitot, que son los que determinan la velocidad, etcétera, en los aviones. Hizo perder el control de la aeronave y esta se precipitó a tierra, despegando del aeropuerto de Puerto Plata. Y luego el vuelo 800 de TWA, que cayó en las costas de la ciudad de Nueva York, en la zona donde está Long Island. Esos accidentes que ocurren lejos, que afectan a personas que uno no conoce, luego se convierten en historias que los noticieros nos transmiten, y muchas veces esas historias nos hacen sentir de cerca un poco el dolor que quienes han perdido a sus familiares en esas tragedias, pues uno llega a percibir. Y en el caso de Air India, que ayer se produjo un accidente en una ciudad importante de ese país, pues deja 200
40 y pico de muertos que iban en el avión, más los muertos que provocó en el edificio de residencia de estudiantes de medicina, que cayó a unos pocos kilómetros del aeropuerto luego de despegar. Este avión, un 787, un avión muy moderno, pero que ex empleados de Boeing vienen diciendo desde hace mucho tiempo que hay una serie de cuestiones que venían dándose en esa empresa. Ayer, un ex empleado que había recibido amenazas de la empresa, pues fue convocado a la Cámara de Representantes, no sé si ayer, pero el video sí circuló ayer, luego del accidente, donde él decía una serie de fallas y errores de diseños que tiene este avión, que es uno de los más vendidos de los últimos años por la aerolínea, el fabricante norteamericano Boeing, y que es el primer accidente de importancia, de vital importancia por la cantidad de muertos que provoca. Hoy estaba leyendo parte de las historias que ya los medios empiezan a recoger de quienes allí fallecieron. Una familia completa de un padre que vivía en Londres, había ido a recoger su familia, ya le había salido la documentación para vivir con él en Londres, ingeniero informático, iba con su esposa, 3 hijos, montado en el avión. La última foto, fallecieron todos. O un estudiante que iba a estudiar y trabajar a Londres por 2 años, con la esperanza de poder tener nuevas oportunidades y movilidad social, también allí falleció. Pero el milagro de un solo sobreviviente, un hombre que iba en el asiento 11A de este avión, que se precipitó a tierra y que se está investigando que pudo haber provocado la caída de este avión. Cuando uno lee estas historias, se le conmueve el corazón, porque independientemente de que India está a miles de kilómetros, la tecnología y los tiempos en los que vivimos acerca a los ojos nuestros y a nuestros corazones el drama que padecen quienes sobreviven a un accidente que uno se pregunta si pudo haber sido evitado. Y esto en el particular de accidentes de avión, que siempre dice la teoría planteada por los mismos investigadores y quienes se dedican a desarrollar cada día técnicas y estrategias para que cada día volar sea más seguro y que haya menos espacio a que tragedias ocurran. Ellos han planteado de que nunca un accidente de avión ocurre por el mero hecho de que de forma fortuita se cruzaron varias causales que desencadenaron ese hecho. Ellos dicen, todos los accidentes de avión son consecuencia de inobservancias humanas, de falta de cumplimiento, no importa en el punto, mientras nos hagamos responsables de manera plena de que cada accidente que ocurre es consecuencia del acto humano, habrá más oportunidad para poder hacernos cargo de encontrar soluciones a estos problemas que provocan esta tragedia y que no se repitan. Eso es en la industria aérea, que en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo después del 11 de septiembre, hemos visto cómo se ha relajado un poco la supervisión y de cómo la FAA en Estados Unidos ha tenido que verse en medio de controversias porque prácticamente dejó al fabricante, a Boeing, que es el más grande del mundo, la posibilidad de ser ellos quienes se supervisen y quienes se encarguen de certificar ciertos aspectos de seguridad de sus aeronaves. Esto empezó a ventilarse y a discutirse cuando empezaron a caer hace ya 5 años, 5 o 6 años atrás, los MAX 800 de Boeing. Un avión que fue rediseñado para competir con el A320neo de Airbus, un avión revolucionario que estaba teniendo una cantidad enorme de pedidos para el fabricante europeo y que el fabricante norteamericano, tratando de competir, rediseñó un avión que ya tiene décadas en servicio,
actualizó tecnología, tuvo que recurrir a estrategias para poder hacer el avión volable, como lo dicen ellos en inglés, y esto pues trajo un error de programación que hizo que el software que tenía que asistir al piloto, el piloto ni lo sabía, provocara un override como en los comandos que el piloto daba, y el avión terminó cayendo en 2 ocasiones, en Etiopía y en Indonesia. Y la cantidad de muertos, más de 500. El asunto es que se investigó, se atendieron los aviones, se hicieron las reparaciones del lugar, el avión volvió a volar, se ha asegurado que es más confiable, la FAA destapó una caja de Pandora de que ellos no hacen las supervisiones como estaría establecido o se espera, y en los últimos años han estado tratando de enmendar todo esto, pero es algo que ha abrumado al mundo de la aviación. Eso es en la aviación. Un accidente, dicen quienes trabajan en esta industria, no es consecuencia de un hecho fortuito, sino de la interacción de una serie de variables que todas tienen que ver con la inobservancia de alguien sobre la responsabilidad que tiene en la supervisión o en la garantía que debe dar de lo que haga seguro que un avión vuele. Y lo mismo puede decirse, ocurre también en otras áreas que cuentan con el concurso humano. Y extrapolo esto del accidente de Air India y de que indiscutiblemente allí intervino la negligencia, intervino la inobservancia, el error humano como elemento causal principal. Porque una cosa es una bandada de aves que pueda aparecer repentinamente y golpear los motores y hacer caer la aeronave, y aún así habrá quien diga el personal en tierra debió estar consciente de que esto podía pasar y debió advertirlo. Es muy estricto el mundo de la aviación, la seguridad aérea es sumamente estricta, y eso lo podríamos extrapolar a lo que ha pasado en Yexet, en República Dominicana. Yexet, una importante discoteca de nuestro país, una noche de abril, una noche que prometía ser hermosa. Ya a la hora que las personas que allí se encontraban, que estaban disfrutando de una fiesta donde le estaban pasando bien, ya yo estaba dormido. Me estaba recuperando del proceso de salud que me afectó en febrero de este año, y me acostumbré por los medicamentos y porque no tenía nada que hacer muchas veces a dormirme 7, 8 de la noche, y a veces dormir de corrido hasta las 6 de la mañana, y otras veces dormir hasta las 3, otras veces levantarme a las 2, otras veces dormirme y levantarme. Pero esa noche dormí plácidamente desde las 8:30, 9 de la noche, que me acosté bastante temprano, y me desperté a las 6 de la mañana. Inusual, porque por la costumbre a la que me levanto a las 5, me levantaba a veces media hora, 40 minutos antes, 4:20, 4 de la mañana, muchas veces. Ese día me levanté a las 6, pero hice algo que tampoco acostumbraba a hacer. Prendí la televisión, y cuando prendí la televisión estaba puesta en el canal 7. En el canal 7 me encontré, porque estaba solo en la habitación, con un reporte en vivo a las 6 de la mañana, estoy hablando, 6, 10 minutos más o menos, de Noticias A7, que estaban reportando, y veía yo las imágenes y no me dejaba de sorprender. El periodista hablaba de una parte del techo que se había desplomado. Me costaba creerlo. Y entonces pasé al canal 37, y en el canal 37 me quedé durante más de una hora viendo. Luego hice un zapeo, puse Hoy Mismo, puse El Día, puse todos los programas de televisión que transmiten en vivo en la mañana, para ver, porque como estaba en un proceso neuronal, había vivido un ACV, si no me estaba imaginando esto.
Sí, era cierto. En el canal 37 estaban transmitiendo y a pocos minutos luego aparece en pantalla un periodista que está entrevistando a Zunilka, la hija de Ruby Pérez. Ella esperaba en la estación de combustible al lado de la discoteca alguna información. Su padre estaba en el escenario acompañado por ella y su esposo, cantando, amenizando una fiesta. Noticias, rumores infundados circularon esa mañana de toda clase. Murió de toda gente de toda índole. Gente muy humilde de Jaina, importantes empresarios de la República Dominicana, del área de la banca. Murieron personas de toda índole. Ese día, las diferencias de clase, de ingreso, desaparecieron para convertirlos a todos en iguales, en víctimas de una tragedia que no nos sacaba de sorpresa con el paso de las horas. Vivimos terriblemente todo esto y empezaron las preguntas. De alguna manera, cuando estos hechos pasan, lo primero que quienes están padeciendo la tragedia es tratar de computar lo que está pasando. A las 7 de la mañana, 6:30, la imagen de un amigo tomada por su hermano, compartida en un grupo que todos estamos, sacado debajo de los escombros, estuvo durante más de 5 horas debajo de los escombros y llevado a una clínica. No lo pudo lograr. Falleció en horas de la tarde de ese día mientras era atendido en un quirófano. Mejor suerte tuvo su amigo Camilo, hablo de Felito. Murió ese día. Entonces ya el dolor que se sentía lejano, la certeza de la desaparición de una figura que había estado presente en nuestras vidas, por lo menos en la mía, durante toda mi existencia, como Ruby Pérez, porque nací, crecí, y ya Ruby Pérez era un artista reconocido en la República Dominicana. Tenía, cuando yo nací, 24 años y estaba ya en la música. Sorprendía y uno albergaba la esperanza de que pudiera estar vivo debajo de esos escombros malditos que se desplomaron de forma repentina sobre un montón de personas. Pero vuelvo y digo, en el hecho de la caída de un avión se habla de que no existen las coincidencias. Y en el hecho de la caída del techo del Jet-Set, pudiéramos decir, y apegándonos a las leyes de la República, que hay responsabilidades legales de los propietarios, pero que lo que allí pasó indudablemente no es el cruce, no es la intersección de hechos fortuitos que se dan, sino que son posiblemente la consecuencia de la inobservancia, de la negligencia, de la falta de supervisión, de la falta de diligencia de quienes son propietarios de una edificación y que tienen el mandato de ley para hacer supervisiones y chequeos regulares cada cierto tiempo para poder establecer que la integridad estructural de ese edificio garantiza su operatividad y seguridad para quienes allí ingresen. Como en la aviación, en todos los aspectos que intervienen la actividad humana, los hechos fortuitos son extraños. A veces los hechos que se desencadenan son por acción directa e intencional de quienes los provocan. Otras por la negligencia e inobservancia. Y la ley en República Dominicana establece grados de responsabilidad en un sentido y en el otro, en un contexto y en el otro. Ayer, Antonio Espaillat se presentó a la Procuraduría de la República Dominicana. Estuvo en el despacho de Wilson Camacho, fue detenido, está en el Palacio de Justicia junto a su hermana. Y en el Palacio de Justicia se le conocerá medida de coerción y un juez determinará si entiende que lo que solicita el Ministerio Público como medida de coerción, que ya uno sabe que será prisión preventiva para enviarlo a la cárcel, no sabe uno si esto como una forma intencionada y clara de quienes tienen bajo su cargo
hacer valer lo que la ley manda en casos como estos, de que los responsables por inobservancia y por falta de supervisión, de que un hecho como este se desencadene porque no hicieron las tareas que le correspondían en los momentos debidos, pues vayan de manera preventiva, de manera adelantada a la cárcel. Hay un pueblo que quiere que volvamos a los tiempos de Barrabás, donde lo que ellos pidan sea lo que se les sirva. Y lamentablemente hay autoridades que están muy dispuestas a ser parte de estos espectáculos para buscar el aplauso fácil y también para quitarse la presión que generan hoy en día redes sociales, una caterva excesiva de medios de opinión. Yo formo parte de ellos, pero creo que en todo el ruido he tratado en estos meses de mantener la ecuanimidad, de reconocer la necesidad de tener explicaciones y del establecimiento de responsabilidades reales y de que, en base a lo que la ley establece, se pueda aplicar lo que la ley manda como forma de tratar de dar justicia, que la justicia no es la que yo deseo, sino lo que está establecido en los códigos y las leyes. Aunque uno entienda que lo que dicen los códigos y las leyes no sean nada cercano a lo que pudiéramos interpretar como justicia. Durante los últimos 2 meses, uno ha tenido que ver, que ser testigo de todo el paripé que se ha organizado alrededor de esta tragedia. Yo he visto los trabajos, la mayoría de ellos, hechos por la periodista Alicia Ortega y también por su hija. He llorado. El más reciente de un trío de niñas, hija de una pareja de esposos de la Guardia de la República Dominicana, ella de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, que murieron hace unas semanas y algo, que ese trabajo lo hizo Alicia Ortega. Creo que este lunes fue que se transmitió. Me disculpan porque tengo la percepción de tiempo un poco dislocada después de la ACV. Y la historia que cuenta Alicia, la tragedia que vive esta familia, es tocante, es terrible y es muy triste. Y ya al final digo, es una tragedia que no hay forma de repararla, pero es una tragedia que demanda que las autoridades hagan lo que la ley manda para buscar evitar que se repita, para que quienes han perdido sus familiares tengan un poco de tranquilidad. Lo que está viviendo Antonio Espaillat es posiblemente consecuencia de una serie de malas decisiones tomadas o de inobservancias, posiblemente. Y, como tal, deberá, si así se establece en justicia, hacerse responsable de lo que le corresponda. Él y todos los que estén involucrados en lo que la ley dice que corresponde en un hecho como el que pasó la madrugada del 8 de abril del 2025. Pero el espectáculo seguirá en las redes y continuará un montón de gente con el mismo escrito, la misma tontería y el mismo acoso a quienes no tienen en sus manos el encargarse de la tarea de impartir justicia. 2 son los entes encargados de esto: el aparato judicial que existe en nuestra sociedad y la justicia divina, que a veces tarda en llegar, pero es la más severa cuando se sirve. Nos vemos en un próximo video.